Bien, compañeros, estamos ya viendo lo que era la fase oral del procedimiento contencioso. Eh, creo que aquí nos quedamos, ¿sí? En que la Corte iba a determinar, escuchando a los abogados y a las partes, el orden en que serían oídas las partes, el método que se había que seguir en la presentación de los medios de prueba y en la audición de testigos y peritos, y el número de consejeros y abogados que tomarán la palabra en nombre de cada parte, ¿sí? Es decir, la Corte va a agendar estas audiencias dentro de lo que es la fase oral del procedimiento contencioso. Desde luego, en vista de la información o de lo que tengan que exponer las partes respecto a los tiempos procesales, ¿sí? Y el número de personas que van a comparecer. Bien. Dice, los alegatos pronunciados por cada parte serán tan sucintos como sea posible. Si ustedes observan las audiencias de la Corte Internacional de Justicia, van a darse cuenta que esto no es posible. Los alegatos son larguísimos. O sea, cada representante, cada persona que comparece de un alegato, mínimo de 1 hora, hora y media, mínimo, ¿sí? En los alegatos orales. Si ven ustedes las agendas, cómo agenda la Corte Internacional de Justicia las audiencias, dependiendo pues, pero más o menos son de 3 a 6 días por cada parte, dependiendo, ¿sí?, del caso. Pero lo mínimo que he visto es que agendan 3 días para cada parte, y es un día de, digamos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y la segunda sesión de las 4 a las 7 o a las 6, ¿sí? Imagínense la cantidad de alegatos orales, ¿sí? 3 días para una de las partes. Permítanme. Bueno, ¿qué hubo? Bien, reanudamos. Que no necesitábamos que quedara grabada la conversación del teléfono. Entonces, nos vamos a dar cuenta que los alegatos orales no son sucintos. Habíamos dicho que lo sucinto era lo breve. No son sucintos. Esas, por ejemplo, pueden ver algunas audiencias en YouTube. Están en YouTube las audiencias. Y pues son de 3 horas lo que está grabado, ¿no? Dices, no, pues sí está muy interesante, pero aviéntate 3 horas. Híjole, ni que fuera uno de Star Wars para que te tuvieran ahí, ¿no? 3 horas escuchando argumentos, escuchando alegatos orales, pues sí es cansado, ¿no? Simplemente, a menos que te guste mucho, ¿no? Estés muy, o seas investigador o algo, pues solamente así. Pero a menos que seas parte, abogado del caso, que seas juez, pues si te las tienes que aventar, las audiencias, ¿sí? Nos dice pues entonces que estos alegatos irán examinados a tratar los puntos que todavía separan a las partes sin volver a exponer todo lo que ya se trató en los alegatos escritos, ni simplemente repetir los hechos y argumentos ya invocados. Desde luego, esto casi es prácticamente imposible. Se supone que no se debe de volver a repetir los argumentos que ya fueron presentados en vía escrita o alguno anterior, ¿sí? Es prácticamente imposible no referirse a ellos, y más cuando son alegatos tan extensos, ¿sí? ¿Qué es lo que se trata? Se trata de presentar otra forma de argumentar, otra forma de ver el caso en los alegatos orales. Muchas veces con lo escrito no es posible.
presentar este tipo de argumentación, ¿sí? Y sobre todo cuando se trata de contrastar ambas versiones, porque tenemos una versión escrita de una parte y la versión escrita de otra. ¿Y a qué van los alegatos orales? ¿Sí? Precisamente a encontrar a digamos, dónde se conjuntan, dónde se separan, donde hay que una parte no argumenta demasiado bien en lo escrito, donde sí se argumenta bien, cómo se combate, es decir, van a tratar de lo que está escrito, tratar de fortalecer su posición, ¿sí? Por eso digo que es muy imposible que no se vuelva a repetir lo que ya está escrito, ¿sí? Porque se tiene que hacer referencia, es para eso precisamente los alegatos orales, en esa parte. ¿Sí? Concluido el último alegato presentado durante el procedimiento oral, por una parte, su agente dará lectura de las conclusiones finales sin recapitular la argumentación. Siempre se ha insistido mucho en que no se debe de recapitular, no se debe de insistir en la argumentación ya antes dada. ¿Sí? Y a veces digo, a mí sí me gusta, por lo menos en los asuntos que yo llevo, ponerle, e insisto, ¿sí? Volverles a recargar. Porque muchas veces los jueces pues lo leen, pero no alcanzan a comprender bien los argumentos, o no quieren, ¿verdad? A veces, pero, pero sí digo, es casi imposible no volver a repetir ciertas argumentaciones. La Corte podrá en cualquier momento, antes, durante vistas, indicar los puntos o problemas que desearan que trataran especialmente las partes o aquellos que consideran que no han sido suficientemente discutidos. En este caso, la Corte puede indicar a las partes, oye, pudieran discutir más este punto, esta parte de la controversia, ¿sí? En donde digamos que los jueces sintieran que no está suficientemente discutido. Yo hasta la fecha nunca he visto que le pidan hacer eso a las partes. En las audiencias que yo he tratado de ver completas, sí, porque sí te llegas a aburrir en un momento determinado, y sobre todo cuando no entiendes bien el francés, pues ya te cargó. Sí, porque todavía con el inglés me defiendo, pero ahí cambian de inglés a francés, en un momento te cambian a francés y dije, ya pues llegó la parte francesa, pues ya no la entendí completamente, ¿sí? Entonces, yo nunca he visto que la Corte le haya dicho a los abogados, a ver, discutan específicamente, pero tiene esa facultad, ¿no?, de hacerlo. La Corte podrá invitar en cualquier momento a las partes a presentar los medios de prueba o a dar las explicaciones que consideren necesarios para aclarar cualquier aspecto de las cuestiones en disputa, o podrá tratar de procurar ciertas informaciones con ese fin, ¿sí? Desde luego, estas son facultades que tiene cualquier tribunal, de ordenar allegarse los medios o pedir informes a las partes, ¿sí? Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, que en materia penal, en nuestro sistema procesal, el juez tenga amplias facultades para interrogar a las partes. No solamente el Ministerio Público o el abogado defensor, sino también el juez. Cosa que no se hace, casi no se hace en materia civil, interrogar a las partes, que el tribunal interrogue a las partes. Podemos encontrar esos casos, por ejemplo, cuando ustedes ofrecen una prueba confesional a cargo de una de las partes. Ustedes hacen la pregunta. Y el secretario, al pedirle explicaciones, se le pide, a ver, aclárame esto, a ver cómo fue esto y por qué lo hiciste, conforme a tu pregunta. Tú dirías, oye, se está saliendo de mi pregunta, porque yo nomás quiero que le pregunte eso. Pero si el secretario empieza a preguntar más derivado de tu pregunta, ¿estará haciendo lo incorrecto o estará haciendo correcto? ¿Ustedes qué creen? ¿No? ¿No creen nada?
¿Son unos incrédulos? ¿O no creen en nada como ateos? ¿No? El tribunal tiene las más amplias facultades para interrogar en una audiencia, ¿sí? Porque su deber es obtener la verdad de los hechos. Porque una vez que considere él que ciertos hechos son los verdaderos, se convierte en verdad legal, formando parte de la motivación de una sentencia con consecuencias jurídicas. Recuerden que se supone que los jueces deben de buscar eso, la verdad legal, ¿sí? Y por eso tienen las más amplias facultades para interrogar. La Corte podrá disponer si procede que un testigo o perito deponga durante el procedimiento, aunque no lo hayan ofrecido las partes. Puede llamar a cualquier persona, como perito o testigo, al juicio, si así lo considera. En aras, desde luego, de obtener una verdad legal. Bueno, ¿dudas o preguntas de la fase oral? ¿No? Bien. Vamos a pasar al fallo, ¿sí? Dice, cuando los agentes, consejeros y abogados, conforme lo pedido por la Corte, hayan completado la presentación de su caso, el presidente declarará terminada la vista, es decir, las audiencias, y la Corte se retirará a deliberar. Todas las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de votos de los magistrados presentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente o del magistrado que lo reemplace, ¿sí? Es decir, que el presidente o el magistrado que reemplace al presidente tendrá voto de calidad. Y aquí lo curioso es que se dice que hay un empate, que puede existir un empate. Cuando los órganos colegiados siempre se determinan en número non, para que precisamente no haya empates, ¿sí? Porque si hay número par, siempre existe la posibilidad de que pueda haber un empate. Pero aquí como intervienen o pueden intervenir los jueces ad hoc, si son 15, por ejemplo, magistrados, como habíamos visto de los jueces ad hoc, que si una de las partes no tiene un juez y puede nombrar a uno, nombra a un juez, ya son 16, caray, ahí ya puede existir la posibilidad de un empate, porque van a ser 16, pueden ser 8 y 8, a favor o en contra. En este sentido, entonces, sí se prevé la posibilidad de que pueda existir un empate y que el voto del presidente tenga voto de calidad para inclinar la balanza, ¿sí? En el sentido que el vote va a ser el sentido que va a ser la mayoría o va a ganar, ¿sí? Si el fallo no expresar en todo o en parte la opinión unánime de los magistrados, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes lo que es el voto particular? En sus clases de amparo. Bueno, antes veíamos en la clase de amparo, luego hubo clases de jurisprudencia o qué taller de jurisprudencia. Así es, que va en contra de los demás. Aquí también están sus fallos, puede haber ese fallo disidente, ¿no? Que no es de forma unánime. Y yo creo que es invariablemente en todos los casos de la Corte, vas a encontrar un fallo disidente. Yo hasta ahorita no he encontrado de los casos que he revisado que todo sea por unanimidad. Habrá cuestiones, ciertos puntos en un asunto que sí todos sean unánimes, pero en un asunto, en un caso, hay diversos puntos a resolver. Y por lo general siempre va a salir uno o que es disidente, contrario, ¿sí?
o tiene un fallo, o tiene una opinión diferente. Es decir, ok, sí estoy con el sentido, pero no con la fundamentación, no con la motivación, sino con estos argumentos, por esta razón. ¿Sí? Siempre me he encontrado que hay magistrados que tienen esa opinión disidente o, o su voto particular, ¿no? El fallo será firmado por el presidente y el secretario y será leído en sesión pública después de notificarse debidamente a los agentes. El fallo tendrá fuerza obligatoria a las partes desde su lectura. ¿Sí? Aquí la sentencia o el fallo, ¿sí?, se le notifica a las partes cómo fue esa sentencia, pero luego se va a dictar, se va a señalar una audiencia, una sesión pública en donde se va a leer toda la sentencia, en voz alta, desde luego. ¿Sí? Y una vez que se le da lectura a la sentencia, ¿sí?, esa sentencia adquiere fuerza obligatoria para sus partes. Es decir, desde que se hace pública esa sentencia, ya las partes están obligadas a cumplirla. La decisión de la Corte, dice, no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha decidido. ¿Sí? Es un principio procesal, no puede perjudicar a quien no fue llamado a juicio, a quien no tuvo la oportunidad de defenderse. Eso es en cualquier sistema procesal. Bueno, y ya por último, el día de hoy, la rebeldía. Existe la rebeldía dentro de lo que es la Corte Internacional de Justicia. Dice, cuando una de las partes no comparezca ante la Corte o se abstenga a defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no solo de que tiene competencia, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho. ¿Sí? Cuando una de las partes no comparece, bueno, no está así. En el reglamento no aparece como rebeldía. Ese título se lo puse yo para que lo pudieran, digamos, tener un símil con la rebeldía que se utiliza en los procesos nacionales. Un juicio en rebeldía es cuando una parte, una vez siendo notificada, pues le vale queso el juicio y haz lo que quieras. ¿Sí? Y en este sentido, las partes pueden pedir, bueno, ya que aquel no contestó, ¿sí?, se aplica ese dicho de que el que calla, otorga. ¿Sí? Ustedes no sé si les ha tocado ver los emplazamientos en un juicio civil, familiar o mercantil. Te doy tantos días para que comparezcas a contestar, si no se te tendrá por presuntamente confeso de los hechos de la otra parte. El que calla, otorga. Y se te seguirá el juicio en tu rebeldía. ¿Por qué rebeldía? Porque estás ignorando la orden de una autoridad judicial competente aquí en el proceso. ¿Sí? Allá, ¿por qué se considera que es una rebeldía? Porque estás faltando a una obligación que tú solito asumiste de acudir a la corte. Por eso aquí es muy importante, en el segundo párrafo dice que antes de dictar su decisión, la corte deberá asegurarse no solo de que tiene competencia, o sea, debe de primero establecer si efectivamente tiene competencia. Si la otra parte, la parte demandada, previamente había realizado actos suficientes como para tener por aceptada la jurisdicción de la corte, porque si recuerdan en un principio, no se puede avanzar en el asunto, no puede existir un juicio en la corte, un juicio contencioso, si ambas partes no aceptan la jurisdicción de la corte.
¿sí? Si ambas partes no aceptan la jurisdicción de la Corte. Y en este sentido, si previamente ya se había aceptado la jurisdicción de la Corte por la parte demandada y esta no comparece a defenderse, está faltando una obligación que ya había asumido anteriormente y en consecuencia dice, la Corte entonces sí tengo competencia, ¿sí? Y soy competente también para resolver el asunto y dice, y también asegurarse de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y el derecho. ¿Por qué? Porque aquí la Corte se, digamos, se erige en digamos, en un guardián de los derechos de la parte demandada, ¿sí? En un rector de los principios de seguridad jurídica y legalidad y debido proceso. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el proceso civil. Si ustedes recuerdan, en el proceso civil, cuando se declara la rebeldía, aquí en el proceso civil en Jalisco, el juicio deja de ser ordinario o sumario y se hace un juicio de tramitación especial. Todos los juicios en rebeldía son juicios de tramitación especial, ya sea sumario, ya sea ordinario. Pero que si no contesta, inmediatamente se hace un juicio de tramitación especial. ¿Por qué de tramitación especial? Porque precisamente el juez debe ser encargado de regir y de controlar a la parte actora y de ir más allá de lo que, digamos, comúnmente está obligado a hacer, sino a verificar exhaustivamente el emplazamiento, a verificar exhaustivamente los hechos, las pruebas y entonces dictar su sentencia, porque su sentencia va a perjudicar la esfera jurídica de una parte que no compareció a defenderse. Entonces, por eso se convierte en un juicio de tramitación especial. Y hay que verificar todo. Muy bien. En cambio, si la parte contesta, está objetando las pruebas, está ofreciendo argumentos en contrario, el juez lo único que va a tener que decidir es quién tiene la razón. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que se está defendiendo, no, señor juez, esa prueba es inválida por esto, así cierto. En cambio, si no hay quien la defienda, el juez tiene que valorar efectivamente todo y saber, espérame, porque voy a dictar una sentencia con base en hechos y pruebas que no han sido objetados por la parte contraria, entonces yo tengo que ser el garante de los derechos de la parte demandada, porque mi sentencia va a afectar su esfera jurídica. ¿Sí? Pasa igualmente aquí. ¿Sí? Es decir, no va, la Corte va a tener que analizar bien los hechos y el derecho y a dictar una sentencia como garante de los derechos de la parte demandada. ¿Sí está entendido? Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana.